Shalom, hola, bienvenidos una vez más a este segmento del programa Caminando en Obediencia. Aquí su servidora Lisa Velázquez con un estudio que está para esta temporada. Quiero aprovechar estos momentos primeramente para darles las gracias a todos ustedes por su apoyo, por su sintonía y por mantenerse conectados a teshuva.tv. Queremos darle todas las gracias a todos ustedes, especialmente a aquellos que han dicho presente y que verdaderamente se han mantenido fieles apoyando este instrumento de bendición. Igualmente, gracias por aquellas personas que en privado me escriben, dándome sus palabras de ánimo, de apoyo, de encomio. Gracias y que el Eterno les bendiga y les guarde. Tengo mucha información que tengo que compartir con ustedes y en este estudio lo vamos a dividir en dos partes para que así podamos complementar la enseñanza. Y siempre les invito que por favor busque su versión de la palabra. El estudio que vamos a estar considerando es acerca de la verdad de Hanukkah. Estamos en la temporada, ya pronto vamos a comenzar esta fiesta y hay mucha controversia en cuanto a si debemos celebrar la fiesta, si no debemos celebrarla, ya que no es una fiesta que está instituida o incluida en las fiestas bíblicas de Levíticos capítulo 23, pero el trasfondo de la fiesta está muy conectado específicamente con el pueblo, con la Torá, con el templo y con el altar. Y es por eso es que nosotros debemos de dedicar tiempo de estudiar de qué se trata Hanukkah y pues usted tomará la decisión, después de ver estas dos partes de este estudio, usted tomará la decisión si desea con su familia instituir esta fiesta como parte de su vida ritual y acompañándola siempre con lecturas bíblicas. Y el estudio de hoy, lo que vamos a estar hablando es acerca de la importancia de Hanukkah, de qué se trata, qué es, desde un punto de vista básico para todos ustedes que siempre están pendientes al material sencillo y básico para que nosotros podamos entender las verdades de temas que quizás pueden ser un poco controversial para aquellas personas que quizás no entienden o están faltas de información. Así que les invito a que se quede conmigo en esta próxima hora que vamos a estar estudiando y después me acompañe para la segunda parte. Así que vamos a comenzar rapidito y por favor tome notas. Usted puede, siéntase libre de estar apuntando todas las cosas que se dicen, verificando todas las citas que se dan y sobre todo la información que aquí se presenta. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y el material que voy a estar considerando vamos a comenzar con el texto bíblico de Juan 8:12. Juan 8:12, palabras del propio Yeshua, que dijo: yo soy la luz del mundo. Muchas personas piensan de que la fiesta de Hanukkah es la fiesta de las luces y hay otras teorías u otras versiones, pero quiero que por favor estudiemos juntos el trasfondo de Hanukkah. Los temas centrales de Hanukkah nos vamos a concentrar en la restauración del honor de Elohim, la Torá y el templo. Este es el enfoque de la festividad de Hanukkah y quiero que por favor estén muy atentos a la información que se les va a presentar. Las fuentes y recursos que yo utilicé para preparar este estudio, primeramente pues la versión de la Biblia que yo utilizo es la versión Biblia Kadosh, que tiene muchas citas de referencia, tiene muchos comentarios de estudio y para mí es una de las preferidas para usar. La concordancia exhaustiva Strong, porque vamos a estar definiendo algunos términos. Estuve utilizando varios recursos para darle también crédito al que verdaderamente hizo la información. Estuve usando el artículo por el rabino Gabriel de Jerusalem Prayer Team, muy buena información que se presentó acerca de la festividad de Hanukkah.
También estuve utilizando el artículo editado por Jack Kelly del ministerio Grace True Faith. Uno de los recursos que yo personalmente me encanta es el Dr. David Jones, un pastor que está radicado aquí en Brandon, Florida, y él está encargado del Ruach Ministry International. Él presentó un estudio acerca de Hanukkah, un estudio muy lindo y excelente, y pues él me autorizó a utilizar varios de sus recursos. También estuve utilizando un estudio que preparó nuestro hermano Joseph Good, el Nuevo Testamento y el Templo. Otro de sus estudios, La llave perdida, y wikipedia.com, y todo el mundo usa wikipedia.com. La razón por la cual yo pongo las citas o los recursos y las fuentes es para que usted pues se sienta en la libertad de también corroborar la información. Vamos a comenzar primeramente, hablando acerca de la etimología de la palabra Hanukkah. Y la palabra Hanukkah se deriva del verbo hebreo Hanukkah, de Strong 2598, que significa iniciación, consagración y dedicación. De la raíz etimológica Hanaj, que es del Strong 2596, la cual apunta a la rededicación del altar de sacrificio del templo de Yahweh cuando este fue profanado por los extranjeros. Durante esa temporada, los macabeos recobraron el control de la ciudad de Jerusalén, rededicaron el templo y reconstruyeron un nuevo altar. Por eso el nombre de la festividad, con su enfoque principal al tema de la limpieza de lo que habría sido consagrado y fue contaminado. Vamos a estar contestando varias preguntas acerca de Hanukkah. ¿Hace la Biblia mención de la fiesta de Hanukkah? ¿Celebró Yeshua Hanukkah? ¿Cuál es el verdadero trasfondo de la festividad? ¿Qué es lo que realmente simboliza? ¿Y cuáles son los aspectos proféticos de Hanukkah? Y este es el enfoque que vamos a estar considerando en la segunda parte de este estudio. Vamos a estar hablando también acerca de las fuentes históricas. Muchas personas pues piensan que Hanukkah fue una leyenda o un cuento, mas sin embargo fue un suceso de la historia de la vida real. Y precisamente una de las fuentes rabínicas bíblicas que nosotros muchas veces vamos es la Mishnah. Y la historia de Hanukkah, junto con sus leyes y costumbres, está prácticamente quizás ausente de la Mishnah, excepto algunas menciones tangenciales como en los tratados Bikurim, Rosh Hashanah y Megillah. El Baba Kama también. El Rav Nissim Gaon sugiere que en su obra Hatmaka le Maftea Talmud, espero que lo haya dicho bien, que la información relacionada a la festividad era tan conocida que la Mishnah no encontró motivo para incluirla. Reuben Margolies sugirió en cambio que dado que la Mishnah fue redactada después de la revuelta de Bar Kokhba, sus editores prefirieron no incluir una mención explícita a una festividad que celebraba pues otra revuelta relativamente reciente contra un dominante extranjero por temor a enfrentarse a los romanos. Otra fuente histórica son los relatos del historiador judío Flavio Josefo, y este relata en su libro Antigüedades Judías, el volumen 11, cómo el victorioso Judá el Macabeo ordenó, luego de reconsagrar el templo de Jerusalén, que había sido profanado por Antíocos IV Epífanes, que todos los años se celebrase durante 8 días con pompas. Josefo nombra otros festejos como el Festival de las Luminarias, y Judá celebró el Festival de la Restauración de los Sacrificios del Templo durante 8 días, y no omitió ningún tipo de placer, sino que los festejó con ricos y espléndidos sacrificios y honró a Dios, y lo deleitó con himnos y salmos. Estaban tan alegres con el restablecimiento de sus costumbres, cuando luego de un largo intervalo inesperadamente recuperaron su libertad del culto, que hicieron ley para la posteridad el guardar esta festividad en recuerdo de la restauración del servicio al templo durante 8 días. Y desde entonces y hasta ahora es que se celebra esta fiesta, y se llama, tradicionalmente algunos la llaman la fiesta de las luces. Pero la razón fue que
la libertad estaba mucho más allá de la esperanza del pueblo, y la forma como se presentó este nombre fue dada la festividad. Así que Judá también reconstruyó las murallas alrededor de la ciudad y construyó torres de gran altura en contra de las incursiones de los enemigos y puso guardas en ellas. También fortificó la ciudad de Betsura para que pueda servir como citadela en contra de cualquier peligro que pudiese venir de nuestros enemigos. Otra fuente histórica es la Megilat Antiguos, y esta obra, también conocida como Megilat Hashmonaim, Megilat Hanukkah o Megilat Ivanit, fue escrita originalmente en arameo y luego traducida literalmente al hebreo. Académicos modernos datan el original en algún momento entre los siglos 2 al 5 de la era común y la traducción al hebreo en el siglo 7 de la era común. El texto fue publicado por primera vez en Mantua en 1557. Saadia Gaón, quien la tradujo al árabe en el siglo 9 y se la adjudica a los propios macabeos. Otra de las fuentes históricas es el propio libro de los macabeos, que es un libro apócrifo, y esta va a ser la fuente y recurso en la cual yo me voy a enfocar, el libro de los macabeos, ya que los eventos que se desarrollaron para la historia de Hanukkah se mencionan en los libros de primera y segunda de Macabeo. La única razón por la cual los libros de los macabeos no fueron incluidos en el canon bíblico es porque los eventos registrados ocurrieron después que el canon fue establecido por los hombres de la Gran Asamblea de Israel. En su lugar, una historia de similar contenido, pero de obvia posterior data, es mencionada en Segunda de Macabeos, capítulo 1 y verso 18, donde se habla del reencendido del fuego del altar por Nehemías, el cual fue posible un milagro ocurrido el 25 de Kislev, y que parecería indicarse que fuera la razón por la cual la reconsagración del templo por Judá el Macabeo ocurriese en esta fecha. Otra de las cosas que vamos a estar considerando es acerca del contexto de la fiesta, y pues yo descubrí que el contexto de Hanukkah también tiene un trasfondo agrícola. Según el rabino Joel Ben-Nun, la festividad de Hanukkah está relacionada con la finalización de la cosecha de aceitunas y su prensado para la obtención del aceite de oliva. Según la Mishnah, el tratado Bikurim, el capítulo 1 y párrafo 6, Hanukkah marca el final de la ofrenda de las primicias de olivo, que esto era lo que se traía al templo. Entre Sukkot y Hanukkah, que es uno de los 2 meses que todavía quedan algunos frutos en los árboles en la tierra de Israel, se podían traer bikurim, o sea, primicias. Pero no se puede hacer la declaración que está estipulada en Deuteronomio capítulo 26, los versículos 1 al 10. Y esta declaración yo la estuve cubriendo en el estudio de las festividades o la festividad de Sukkot o tabernáculo y los rituales y ceremonias que se hacían en el templo, para que usted pueda buscar este estudio en mi página de YouTube o por teshuva.tv. El rabí Judá ben Batera dijo que tan tarde como Hanukkah todavía se podía traer los primeros frutos. Después de Hanukkah no se podía traer bikurim hasta el siguiente Shavuot. Pero según Ben-Nun, esta era una festividad agrícola en la que se encendían luminarias con aceite de oliva, ya que desde la época que data desde la época del primer templo en Jerusalén. También el doctor Rosenson opina que antes de la revolución de los Hasmoneos existía una festividad conmemorando el prensado del aceite que fue reinterpretada luego de la victoria de los macabeos. Esto fue una fuente interesante que yo encontré acerca del contexto agrícola, ya que sabemos que todas las fiestas que están estipuladas en Levíticos capítulo 23, la gran mayoría de ellas tienen un trasfondo agrícola también, pues están conectadas con la tierra de Israel. Y me pareció interesante que en la temporada de Hanukkah, que es la temporada de invierno en la tierra de Israel, pues también había la oportunidad de traer los bikurim o la primicia del aceite de oliva. Así que continuando,
Vamos a estar hablando acerca de cómo fue que comenzó la historia de Hanukkah. Y como les había mencionado, me voy a concentrar específicamente utilizando la fuente del libro de los Macabeos. Yo sé que quizá en la versión tradicional que usted tiene de la Biblia no estén incluidos estos libros, pero si usted tiene la oportunidad de conseguir una traducción al español de los libros de los Macabeos, yo les recomiendo que por favor lea estos libros, específicamente durante esta temporada que vamos a estar considerando la fiesta de Hanukkah. Les había mencionado anteriormente que la razón por la cual no se habían incluido en el canon bíblico es porque cuando se escribieron, pues ya los eventos habían sucedido. Pero es importante que nosotros consideremos esta fuente histórica, a pesar de que no está incluida en el canon bíblico, para que nosotros conozcamos el trasfondo de la verdadera historia de Hanukkah. Y por eso me voy a concentrar utilizando esta fuente. Así que usted puede ir al internet, también puede buscar en Google Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, y usted lo puede leer, y cuando tenga el tiempo, tome las anotaciones si no tiene a su mano una versión de el libro de los Macabeos, y usted pues en su tiempo pues pueda buscar y corroborar estas citas bíblicas. Así que comenzando, vamos a Primera de Macabeos, capítulo 1, los versículos 1 al 9. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en lugar de él. Primeramente, él fue rey de Grecia, emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagarle tributo. Pero al fin cayó enfermo y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes y antes de morir les repartió su reino. Después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región. Y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ello, durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. Tomando estos versos de Primera de Macabeos como texto base, vamos a considerar el contexto histórico de este personaje como es Alejandro Magno. Él nació en el 356 antes de la era común y fue hijo del rey Filipe II, el rey de Macedonia en Grecia del norte, considerado un bárbaro según las ciudades de Grecia del sur. Felipe creó un poderoso ejército profesional que unió en base a la fuerza las fragmentadas ciudades-estados de Grecia en un solo imperio. Desde temprana edad, Alejandro demostró un enorme talento militar y fue nominado comandante en el ejército de su padre a la edad de 18 años. Habiendo conquistado toda Grecia, Felipe estaba a punto de embarcarse en una campaña para invadir el archienemigo de Grecia, el imperio persa. Antes de invadirlo, Felipe fue asesinado, posiblemente por su hijo Alejandro, quien luego se convirtió en el rey para el año 336 antes de la era común. 2 años más tarde, en el 334, cruzó Hellespont, Turquía hoy día, con 45.000 hombres e invadió el imperio persa. En 3 colosales batallas, Granices, Issus y Gaugamela, entre los años 334 al 331, Alejandro brillantemente condujo a su ejército a la victoria frente al ejército persa que lo superaba en número por 10-1. En el 331 antes de la era común, el imperio persa fue derrotado. Entonces el emperador persa murió y Alejandro era el gobernante indiscutido del Mediterráneo. Y su campaña militar duró 12 años y lo llevó a él y a su ejército 10.000 millas hasta el río Indus, lo que se conoce hoy como India. Su vasto imperio no sobrevivió a su muerte.
sino que se fragmentó en 3 grandes trozos con centros en Grecia, Egipto y Siria, y controlados por sus antiguos generales. En su máxima expansión, el imperio de Alejandro se estiró desde Egipto hasta la India y construyó 6 ciudades grandes, todas llamadas Alejandría, lo cual la única que sobrevive se encuentra en Egipto. Estas ciudades y los griegos se asentaron en ellas y llevaron la cultura griega al centro de las antiguas civilizaciones que habitaban en Mesopotamia. Los griegos no solo eran imperialistas militares, sino que también eran imperialistas culturales. Y los soldados y los pobladores griegos llevaron su forma de vida, su lenguaje, su arte, arquitectura, literatura y filosofía al Medio Oriente. Así que cuando la cultura griega se mezcló con la cultura del Medio Oriente, se creó un nuevo híbrido cultural llamado helenismo, o Helas, que es la palabra griega para Grecia, cuyo impacto sería mucho más grande y duraría mucho más que el corto periodo del imperio de Alejandro. Ya sea a través de las fuertes batallas a través de las fuertes batallas, el arte, la arquitectura o la filosofía, la influencia del helenismo en el imperio romano, en el cristianismo y en el oeste fue monumental, que hasta hoy día perdura. Pero es la interacción entre los judíos y los griegos y el impacto del helenismo sobre el judaísmo lo que desenvolvió los sucesos que marcaron en la historia la revuelta de la sobrevivencia ante la asimilación. Y este es el tema principal de Hanukkah, el tema de la asimilación, uno de los temas principales. Continuando con el contexto histórico, la narración respecto a la primera interacción entre Alejandro y los judíos se encuentra registrada precisamente en el Talmud, Tratado Yomá 69a, como en el libro de las antigüedades judías del historiador Josefo, el tomo 11, del 321 al 347. Y en ambos relatos el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, temiendo que Alejandro fuera a destruir la ciudad, salió a su encuentro antes de llegar a la ciudad. Y la narración describe cómo Alejandro, al ver al sumo sacerdote, se bajó de su caballo e hizo una reverencia. Y esto era algo que raramente él hacía o que quizás nunca lo había hecho, a postrarse ante otro ser humano. Y en el relato del historiador Josefo, cuando el general Paramerio le preguntó la razón, Alejandro respondió: no hice una reverencia ante él, sino ante el Dios que lo ha honrado como el sumo sacerdote, pues he visto a esta misma persona en un sueño con esta misma apariencia. Y es curioso que el Talmud registra este suceso, puesto que vemos aquí a un imperialista cultural y considerado como muchos otros un bárbaro, postrarse ante el sumo sacerdote de la nación de Israel. Y vemos como la respuesta de Alejandro está mostrando que él no estaba reverenciando al hombre, sino a la deidad que estaba representando. Y Alejandro interpretó la visión del sumo sacerdote como un buen presagio y por tanto se apiadó de Jerusalén, absorbiendo pacíficamente a la tierra de Israel en su creciente imperio. Nosotros viendo aquí el mapa que está en la pantalla, vemos todo este imperio, el imperio Seleucida, que estaba controlado por Alejandro y más luego por sus generales. Y aquí en este círculo azul, si ustedes lo pueden ver en la pantalla, se encuentra Jerusalén, para que tengan una idea de lo minúsculo que estaba Israel en este imperio. La infiltración de la asimilación. Así comenzó una de las más interesantes y complejas relaciones culturales del mundo antiguo. Los griegos no habían conocido nunca antes a nadie como los judíos y los judíos nunca habían conocido a nadie como los griegos. La interacción inicial parecía bastante positiva. Para los judíos, los griegos eran una nueva y exótica cultura del oeste y tenían una profunda tradición intelectual que producía filosofías
o filósofos como lo fue Sócrates, Platón y Aristóteles, quien fue el tutor de Alejandro por 2 años. Su amor por la sabiduría, la ciencia, el arte y la arquitectura los separaban de otras culturas con las que ya el pueblo judío había interactuado antes. El idioma griego fue considerado tan hermoso que el Talmud lo llamó en cierta forma el más hermoso de todos los idiomas, y los rabinos declararon que un rollo de la Torá incluso podría ser escrito en griego. Cuando murió Alejandro Magno, sus generales se dividieron el reino, y así justamente 200 años antes de la era común, Judea quedó en manos de Ptolomeo, que reinaba en la parte de Egipto y gobernó a los judíos durante 100 años. Ptolomeo se interesó en sus escrituras, tanto que le pidió al sumo sacerdote en Israel la traducción de las escrituras en griego. Y es precisamente en esta temporada o en este momento, durante el reinado de Ptolomeo, que se redacta el Canón de los 70 a manos de 70 sabios judíos que fueron enviados a la ciudad de Alejandría, capital del imperio Ptolomeo en Egipto, y allá 70 sabios de las escrituras bilingües en griego y en arameo tradujeron la Torá, y así surgió la versión de la Septuaginta. Un poquito de historia para que tengamos una idea. 2 imperios griegos emergieron en el Medio Oriente después de la muerte de Alejandro. Y estos 2 imperios, los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria. La tierra de Israel se encontraba en la frontera entre estos 2 imperios. Inicialmente los judíos se encontraban bajo el control de los Ptolomeos, pero luego de la batalla de Panias en el 198 antes de la era común, Israel pasó a estar bajo el dominio de los Seleucidas y su rey Antíoco. En el año 175 antes de la era común, antes del nacimiento de Yeshua, los grecos sirios invadieron a Judá y tiempo después dominaron el territorio de Judea. Y desde entonces el régimen sirio-griego de Antíoco IV pretendió alejar a los judíos del judaísmo con la esperanza de asimilarlos a su propia cultura griega. Vamos a estar hablando ahora, de aquí en adelante, la importancia de conservar nuestras raíces, puesto que eso fue lo que los judíos de aquel tiempo tuvieron que enfrentar. Mientras que la alta esfera de la sociedad judía, junto con el resto de la población del mundo mediterráneo, adoptó rápidamente la cultura helenista, algunos hasta a punto de renegar su propia identidad judía, la vasta mayoría de los judíos se mantuvieron leales a sus raíces. Y este rechazo del estilo de vida helenista fue visto como una afrenta y una gran hostilidad por muchos griegos, y fue considerado como una forma de rebelión y sedición. Entonces, las exóticas diferencias que alguna vez sirvieron como una fuente de atracción entre las dos culturas, crearon ahora un quiebre que condujo a una guerra civil. Y para complicar las cosas, Israel era el estado fronterizo entre estos 2 imperios griegos rivales, y los judíos, que rehusaban asimilarse, eran vistos como una población desleal y partes vitalmente estratégicas del imperio seleucida. La comunidad judía estaba dividida en respuesta al llamado de la asimilación. Algunos vieron la asimilación como una influencia positiva y modernista y la recibieron con buena vista. En general hubo una polarización. Por un lado, habían judíos que querían asimilarse, y estos se les consideraba los judíos helenistas o los renegados, y por el otro estaba todavía la comunidad leal a la Torá y a las costumbres de las escrituras. A raíz de toda esta división entre el pueblo de Israel, tensiones internas en la comunidad judía contribuyeron de forma significativa para más conflicto. Muchos de los judíos helenizados tomaron el asunto en sus manos e intentaron ayudar a sus hermanos que eran más tradicionalistas o conservadores, arrastrándolos fuera de lo que ellos percibían como creencias primitivas, para introducirlos así al mundo moderno de la cultura griega. Este patrón se ha ido repitiendo en varias ocasiones dentro de la historia, en Rusia en el siglo XIX y en Alemania, para nombrar unos ejemplos, y pues hasta hoy en día.
Y para lograr su propósito, estos judíos helenizados solicitaron la ayuda de sus aliados griegos, incorporando finalmente al mismo rey Antíocos IV Epífanes al conflicto. Cuando esto ocurre, que hay parte del pueblo que quiere aliarse a naciones paganas, siempre va a traer conflicto. Y vamos a ver qué ocurrió. Israel hace alianzas con naciones paganas. Vamos a 1 de Macabeos, capítulo 1, los versos de 10 a 15. De esta raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar en el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndole: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esta idea y se animaron a ir al rey, y éste les dio la autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así la alianza Kadosh. Se unieron a los Goyim y se vendieron para practicar el mal. Cuando esto ocurre, ¿qué ustedes creen que sucedió? ¡Pum! Hubo una destrucción, hubo un saqueo en el templo y en la ciudad de Jerusalén. Y esto el Eterno lo permitió. Primera de Macabeos, capítulo 1, los versos 20 y 24, relata estas calamidades y dice: después de esta victoria sobre Egipto en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Esto con arrogancia en el lugar Kadosh, en el lugar santo, y se apoderó del altar de oro, de la menorá con todos sus utensilios, de la mesa de los panes de la presencia, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas estas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Los versículos 29 al 31. 2 años más tarde, el rey envió a las ciudades de Judá a un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Con intención de engañar a los habitantes, les habló en son de paz y ellos le creyeron. Pero de repente se lanzó sobre la ciudad, descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelitas, y después de saquearla, la incendió y destruyó las casas y la muralla que la rodeaba. Una triste historia que sí ocurrió, porque primeramente Israel desenfocó su mirada del Eterno y comenzó a hacer alianzas con naciones paganas, cosas que el Eterno les había prohibido hacer. Con esto pasamos a considerar el espíritu de antisemismo con el personaje clave de esta historia, Antíoco IV de la dinastía Seleucida, quien fue rey de Siria desde el año 215 antes de la era común hasta el 164. Era hijo de Antíoco III Megas. Llegó a proclamarse Elohim a sí mismo, tomando el nombre de Antíoco Epífanes, el divino. Pero incluso sus propios seguidores se burlaban de él, llamándolo Antíoco Epímanes, que significa el loco. Poco tiempo después, Seleuco fue asesinado y su hermano Antíoco IV comenzó a reinar en Siria. Antíoco IV era un tirano de carácter arrebatado e impetuoso, desdeñoso de la religión y de los sentimientos ajenos. Fue llamado Epítanes, que quiere decir el amado de los Elohims, tal como varios reyes sirios recibieron títulos semejantes. Y esto era una cultura que tenían los reyes de el antiguo Medio Oriente,
específicamente de estas naciones, cuando ellos conquistaban a otros territorios, ellos tomaban títulos. Y uno de los títulos que Antíoco tomó fue el de Epifanes, porque él se proclamó él mismo como Elohim. Y en la segunda parte vamos a considerar el aspecto profético de este título de Antíoco. Con este personaje se desata la persecución. A mediados del siglo II antes de la era común, Antíoco IV publicó un decreto que hasta este entonces nunca había sido escuchado en el antiguo mundo multicultural y religiosamente tolerante. Este derogó la religión de otras personas. Y este personaje prohibió lo siguiente: el estudio de la Torá, la observancia del Shabbat y Rosh Hodesh, que son las lunas nuevas, la Brit Milá, que es la circuncisión, la pureza del matrimonio, porque ellos decían que cuando se casaba una doncella tenía que pasar la primera noche con el rey, y la anulación del calendario junto a las fiestas establecidas por el Eterno. Cuando Israel comienza a hacer alianzas con naciones paganas y este rey se apoderó del territorio de Judea, comenzó a introducir o a establecer su autoridad sobre la nación de Israel, introduciendo su deidad, su culto. Y es sorprendente cómo en aquel entonces hasta varios de los israelitas decidieron asimilar esta cultura. Y cuando nosotros nos alejamos de la Torá, nos alejamos del Señor, van a entrar calamidades a nuestras vidas. Vamos a profanarnos, nos vamos a contaminar, nos vamos a oprimir. No nos vamos a poder explicar el por qué estamos así en esta condición. Espiritualmente hablando, va a entrar caos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando de la senda correcta. Nos estamos alejando de los caminos de obediencia. Y esto fue lo que pasó con la nación de Israel en esta época, cuando decidieron asimilarse a esta cultura exótica. Y es precisamente... así es que comienza la historia de Hanukkah. Primera de Macabeo, capítulo 1, los versículos 41 al 50, dice: el rey publicó entonces en todo su reino un decreto, que esto fue lo que ahorita hablamos, que ordenaba a todos formar un solo pueblo. El aspecto profético de estas palabras, amados, en Primera de Tesalonicenses: abandonando cada uno sus propias costumbres, todas las otras naciones obedecieron la orden del rey. Y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judá decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el lugar santo, que hacían profanar el Shabbat, las festividades, el lugar Kadosh y todo lo que era Kadosh, que mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales inmundos, dejar sin circuncidar a los niños y moncharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la Torah y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera a las órdenes del rey sería condenado a muerte. Los versículos 54 al 64 continúan nombrando las calamidades que entraron a Israel. En el día 15 del mes de Kislev, del año 145, el rey cometió una horrible abominación, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente, se construyeron altares en las demás ciudades de Judá. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecían incienso. Esto era abominación y estaba prohibido hacerlo por la Torá. Destrozaron y quemaron los libros de la Torá que encontraron. Y si a alguien se le encontraba un libro del pacto de Yahweh o alguno simpatizaba con la Torá, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Así, usando de la fuerza, procedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades.
El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba construido sobre el altar de holocaustos. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataban con sus niños colgados del cuello, y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos inmundos. Prefirieron morir antes de profanarse comiendo tales alimentos y violar la Torá Kadosh, y en efecto murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Continuando con el capítulo 1 de Primera de Macabeos, los versículos 51 al 53, esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judá se ofrecieran sacrificios. Muchos judíos, traicionando la Torá, acudieron a cumplir estas órdenes con su perversa manera de proceder. Obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. Segunda de Macabeo, capítulo 6, los versículos 1 al 2. Poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y organizar su vida de un modo contrario a la Torá de Yahweh, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Segunda de Macabeo, el mismo capítulo 6, los versos 4 y 5, se está hablando acerca de la profanación del altar y el servicio del altar de sacrificio y el templo. El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas, organizadas por goyín que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los patrios o los atrios del templo Kadosh. Además, llevaban al templo objetos que estaban prohibidos introducir en él, y el altar se veía lleno de animales que la Torá prohibía ofrecer. ¿Usted se imagina esta escena, amado? En el templo Kadosh del Eterno, de nuestro Rey del Universo, todas estas barbaridades estaban ocurriendo, y solo porque el pueblo decidió hacer alianza con naciones paganas. Continuamos. El culto imperial fue impuesto por autoridad. Segunda de Macabeos 6:7 dice: no se podía observar el Shabbat, ni celebrar las festividades tradicionales, ni siquiera declararse como judío. A la fuerza se veía a la gente obligada a comer de animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión con la cabeza coronada de ramas de hilera. Con todas estas cosas que están ocurriendo o que ocurrieron en Israel, el pueblo se sometió a esta incursión cultural y se apartó de los caminos de la Torá. Pero no todos decidieron seguir las declaraciones y la autoridad del rey. Hubo alguien que se levantó, y así comenzó la revuelta de los Macabí. Primera de Macabeos, capítulo 2, los versos 1 al 14. Por ese tiempo entró en escena Matatías, hijo de Jonahán y nieto de Shimeón. Era Kohanim, o sea, sacerdote, descendiente de Jehoyarif. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modín. Tenía 5 hijos. Jonahán, que también se llamaba Gadi. Shimeón, también llamado Tasi. Yahuda, también llamado Macaba, o sea, Macabeo, el martillo. Eleazar, que también llevaba el nombre de Abarán. Y Jehonatán, también llamado Afús. Cuando Matatías vio las injurias que se hacían a Yahweh en Judá y en Jerusalén, exclamó:
¡Qué desgracia haber nacido para ver la ruina de mi pueblo y de la ciudad santa y tener que quedarme con los brazos cruzados mientras que ella cae en manos de sus enemigos y el templo queda en poder de extranjeros! Su lugar Kadosh está como un hombre que ha perdido su honor. Los objetos que eran de su gloria han sido llevados a otra parte. Sus niños han caído muertos en las calles de la ciudad. Sus jóvenes han sido acuchillados por el enemigo. No hay nación que no le haya arrebatado su poder real y no la haya saqueado. Les robaron a Jerusalén todos sus adornos. De libre pasó a ser esclava. Nuestro hermoso lugar Kadosh, que era nuestra gloria, está en ruina. Los Goyim la han profanado. ¿Para qué seguir viviendo? Y Matatías y sus hijos se rasgaron las vestiduras, se pusieron ropas ásperas y lloraron amargamente. En Primera de Macabeos, capítulo 2, los versículos 49 y 64, el relato continúa. Pero a Matatías le llegó la hora de morir, y entonces dijo a sus hijos: la insolencia y los insultos están reinando. Estamos en un tiempo de calamidades y terribles castigos. Pero ustedes, hijos míos, tengan celo por la Torá y sacrifiquen sus vidas por el pacto que hizo Yahweh con nuestros antepasados. Acuérdense de lo que ellos hicieron en su tiempo y obtendrán gran honor y fama inmortal. Acuérdense de Yahweh. Puso a prueba a Abraham, lo encontró fiel y lo aceptó como justo. En medio de su situación adversa, José cumplió los mandamientos y llegó a ser señor de Egipto. Pinhas, nuestro antepasado, mostró gran celos y recibió la promesa de un sacerdocio eterno. Josué cumplió su misión y fue caudillo de Israel. Caleb dijo la verdad delante del pueblo y pudo entrar a tomar posesión de la tierra. David fue un hombre piadoso y recibió como herencia eterna el trono real. Elías estuvo lleno de celo por la Torá y fue llevado al cielo. Ananías, Azarías y Mishael tuvieron fe y se salvaron del fuego. Daniel fue un hombre íntegro y escapó de ser devorado por los leones, y así sucesivamente. Fíjense en todo tiempo, a los que confían en Yahweh no les faltan las fuerzas. No tengan miedo de las amenazas de un impío. Sus honores terminarán en la basura, comido por gusanos. Hoy se levanta, pero mañana desaparecerá, porque habrá vuelto al polvo y sus planes se reducirán a nada. Pero ánimo, hijos míos, sean valientes y apóyense en la Torá, pues ella será su mayor gloria. Con estas palabras muere Matatías y deja a sus hijos, para que continúen animando al pueblo. Y con esto, Judá Macabá, fuerte y valiente desde su juventud, fue el jefe del ejército y peleará las batallas de su pueblo. El término Macabí también es Mikamoja Baelim Adonai. Acordémonos que los macabeos eran de descendencia de los sacerdotes del linaje de Pinhas. Y sabemos que el Eterno hizo un pacto con Pinhas de un sacerdocio eterno. Aquí entra en la historia los descendientes de Pinhas. Y sabemos que Pinhas, por defender el honor del rey, fue hallado acepto ante los ojos de nuestro Padre, y por eso Yahweh hizo el pacto con Pinhas y su descendencia. Por tanto, los macabeos se proponen a luchar. Primera de Macabeos 3, los capítulos 42 al 44. Judá y sus hermanos se dieron cuenta de que la situación era muy grave, pues el ejército había tomado posiciones dentro del país. Se enteraron también de la orden que había dado el rey de destruir y exterminar el pueblo, y se dijeron unos a otros: saquemos a nuestro pueblo de su ruina, luchemos por nuestra patria y por el templo. Entonces se reunió la asamblea del pueblo a fin de prepararse para la guerra y para orar y pedir de Yahweh su misericordia y compasión. Y esto condujo al pueblo a hacer teshuvá. Primera de Macabeos, capítulo 3, los versículos 46 a 54, continúa el relato diciendo: los israelitas se reunieron en Mizpa, frente a Jerusalén, pues en tiempos antiguos los israelitas habían tenido allí un lugar de culto.
Ese día ayunaron, se pusieron ropas ásperas, se cubrieron de ceniza la cabeza y se rasgaron las ropas. Abrieron el libro de la Torá y este libro de la Torá había sido profanado por los goyim y habían puesto toda clase de ídolos en este libro. También trajeron el efod kadosh, los primeros frutos, los diezmos. Hicieron venir a unos nazareos que habían terminado el tiempo de su voto y clamaron a Yahweh. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? ¿A dónde los llevaremos? Tu templo ha sido pisoteado y profanado. Tus Kohanim están de lutos y humillados. Mira cómo se han reunido los goyim para exterminarnos. Tú conoces los planes que tienen contra nosotros. ¿Cómo podremos hacer frente si tú no nos ayudas? Enseguida tocaron los shofarot y levantaron un gran griterío. Usted se imagina esta escena, un pueblo arrepentido, liderado por la clase sacerdotal, haciendo teshuvá en medio de la calamidad que había entrado en la nación de Israel. Continúa el relato acerca de la revuelta. Después Judá nombró dentro del pueblo jefes de grupo de 1000, de 100, de 50 y de 10, como la Torá lo estipula, y dijo que volvieran a sus hogares los que estuvieron construyendo su casa, los recién casados, los que estuvieran plantando un viñedo y los que estuvieran miedo. Luego el ejército se puso en marcha y acamparon al sur de Maús. Y Judá les dijo: prepárense, sean valientes y prepárense a luchar mañana temprano contra estos goyim que se han reunido para atacarnos y exterminarnos y destruir nuestro templo. Más vale morir luchando que ver cómo cae la desgracia sobre nuestra nación y nuestro templo. Pero que se haga lo que Yahweh quiera. Que se haga lo que Yahweh quiera. Amén. Pero muy de mañana se presentó Judá en la llanura con 3000 hombres, aunque no tenían las armaduras ni las espadas que habían querido. Vieron el poderoso ejército de los goyim con sus buenas corazas, rodeado de la caballería, todos ellos expertos en la guerra. Entonces dijo Judá a los hombres: no tengan miedo al ver tanta gente, ni se dejen dominar por el pánico cuando ellos los ataquen. Acuérdense de cómo se salvaron nuestros padres en el Mar Rojo cuando el faraón con su ejército los perseguía. Clamemos ahora a Yahweh para que nos favorezca, para que se acuerde del pacto que hizo con nuestros padres y haga pedazos a este ejército que está ante nuestra vista. Así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. Las brutales persecuciones griegas provocaron esta revuelta religiosa ideológica en la historia de la rebelión de los macabeos, y la revuelta fue liderada por la familia sacerdotal de Matatías y sus 5 hijos, los cuales el más que se destacó fue Judá el Macabeo, constituyendo un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió la independencia del Antíoco IV Epifanes, rey de helénica dinastía Seleucida, sucedido por su hijo Antíoco V Eupator. Los macabeos fundaron la dinastía real Asmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo, desde el 164 hasta el 63 de la era común, antes de la era común. Matatías mató a un judío helénico que se adelantó para ofrecer un sacrificio a un ídolo griego en el pueblo de Matatías. Él y sus 5 hijos huyeron a las montañas de Judea. Tras su muerte, un año más tarde, su hijo Judá Macabeo lideró un ejército de judíos disidentes a la victoria contra los seleucitas. Y este es el resumen de aquí en adelante. Lo que vamos a estar hablando es el resumen histórico de las guerras y las luchas que la clase sacerdotal de los macabeos tuvieron que hacer para mantener la libertad. Hay mucha controversia en cuanto a la lucha de los macabeos y pues todos sabemos que quizás muchas veces uno comienza con una buena intención, hacer las cosas con el corazón correcto, y más adelante se infiltra el deseo de tener poder, de ser reconocido. Y sabemos que también en la historia de estas rebeliones lideradas por los macabeos se cometieron muchos errores. Y también hubo corrupción, y etcétera. Pero el enfoque que yo les quiero traer como manera educativa es nosotros saber
qué era lo que estaba aconteciendo durante la temporada en que Israel se apartó de la Torá, de sus estatutos y decidió asimilar su cultura con una nación pagana y hacer alianzas con esta nación. Entraron calamidades, ya lo hemos leído, y en la segunda parte del estudio vamos a terminar de resumir las luchas que los macabeos lideraron con el enfoque de que nosotros aprendamos a depender totalmente de nuestro Padre, aún en tiempos de adversidad. Por eso les encomio a que continúe conmigo aquí en el programa de Caminando en Obediencia para que nosotros sigamos aprendiendo acerca de la festividad y el trasfondo histórico y profético de la festividad de Hanukkah. No se vaya, continúe conectado. Shalom.